Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Usechando Ando. Hoy estaremos hablando con Ulises Bertolo. Él es un CEO, alguien muy importante del mundo de las leyes en España, con muchas compañías y sucursales de su firma en partes del mundo, en muchas partes del mundo. Sin embargo, hoy, y a pesar de que me encanta que sea un hombre tan inteligente, no vamos a hablar de su firma ni de él como abogado. Vamos a hablar y conversar con él de él como escritor, de él como un peregrino y de su último libro, que fue ya publicado en España en el marco de la Junta Jacobea, de esa junta que queremos saber qué es precisamente, ¿no? Crónicas de un peregrino es tu libro. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ulises? Hola, ¿qué tal, María Elena? Encantado de estar contigo y con todos vosotros en tu programa. Y muchas gracias por la introducción que has hecho, ¿vale? Que no me merezco seguramente, pero muchísimas gracias. Ay, no seas humilde, porque de verdad es que yo siento una gran admiración por el trabajo, que conozco apenas un poquito por lo que he leído de Crónicas de un Peregrino, que ya lo comencé a leer, pero de verdad tu trayectoria en el área de leyes y tu pluma es fantástica, así que me encanta poderte tener. Muchas gracias. Ya sabes que la parte legal es una parte, Ajá. que es la profesional, y luego hay una pasión, que es la escritura y todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago, que sirve un poco también para escapar del día a día. Exactamente, pero tú también escribes ficción, pero de suspenso, Sí, sí, ¿correcto? sí, 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 me encanta el thriller, me encanta, sí, Que, sí. Aparte, con el Camino de Santiago he ajá, escrito un libro que precisamente tiene por objeto, pues, indagar un poquito en esos claroscuros que tiene el Camino de Santiago, porque parte de su historia no está escrita, parte de su historia sí. ha pasado a través de la tradición, y entonces en un momento determinado decidí estudiar mucho una parte del camino y allí donde no había soluciones o respuestas en la historia, me puse la gorra de escritor y por mi intuición me dejé guiar para escribir una historia de ficción. Sí. Qué maravilla. Ahorita hablamos de eso un poquito, pero empecemos por un poco describir, en este instante, eres parte de la Junta Jacobea. Y aquí en América, obvio, no se conoce mucho qué significa esto. ¿Qué es la Junta Jacobea? Tú estás en la dirección de esto, pero ¿qué es un año jacobeo? ¿Qué es la Junta Jacobea? ¿Por qué es importante y por qué se está celebrando? Estuviste hace poco con el rey y compartiendo y abriendo esta magnífica momento que le abre las puertas también al mundo. Amén de la pandemia. Espero que todo se esté abriendo como estábamos esperando. ¿Sí o no? Sí, así es. Estamos muy, muy contentos. La Academia Jacobea, como tú dices, y su junta plenaria, pues su gran misión es aportar, como una institución pública que es, que pertenece y está escrita a la Xunta de Galicia, que es el gobierno de Galicia, que es donde está Santiago de Compostela, dentro de un territorio que es España, nuestro país, que es digamos, el final del Camino de Santiago. La Academia tiene su base en Santiago de Compostela y su finalidad es dar a conocer al mundo lo que es el camino desde todas sus facetas. Es decir, la idea no solamente es que sea una academia que también para estudios científicos, para acabar de estudiar con los mejores en cada una de las áreas en el mundo, están integrados dentro de la Junta, grandes estudiosos. A mí, pues no sé por qué estoy en ella, porque soy un estudioso muy, 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 muy pequeñito comparado con las grandes figuras que han dedicado muchos años y que tienen publicaciones absolutamente que son tesoros, ¿no? para la humanidad. Y realmente la idea es no solamente escribirlo desde un punto de vista científico, sino darlo a conocer al mundo. Y ahí un poquito Correcto. tiene que ver con el libro, María Elena, con Crónica de un peregrino singular, que en realidad lo que pretende es que determinados autores, determinados académicos, pongan su conocimiento para el gran público a través de un peregrino que va realizando el camino y va encontrando sus trabajos. La idea es un poco que en vez de ser un libro típico ensayo, típico científico, que es alguien que realmente pueda entretenerse leyendo el libro y de esta manera entrar en un conocimiento bastante amplio de lo que es el camino Sí. e incluso que le puede venir muy bien para cuando realmente lo transite o lo realice. Fíjate, yo quisiera hablar desde la perspectiva de las personas que conocen poco del camino y que le estamos develando una gran sorpresa.
le estamos contando cómo van a encontrar un gran tesoro, como cuando venían de España a buscar aquí el oro y se buscaba para llevar a la madre patria. Yo quiero hablarle ahora a los americanos del tesoro que se encuentra en el Camino de Santiago, de eso que van a poder vivir si se atreven a montarse una mochila en sus espaldas y abrirse a la experiencia del Camino de Santiago. Pero no solamente desde caminante, desde ese extranjero que visita la tierra con un propósito religioso, y aquí me estoy refiriendo a ese primer capítulo etimológico del camino, pero ese caminante, ese extranjero que llega con un propósito religioso y que va a encontrar este tesoro. ¿Qué preparación debe tener ese peregrino, ese extranjero que llega a esa tierra? No tiene que tener absolutamente ninguna preparación, ni siquiera física. Hombre, el que tenga una preparación física, lógicamente va a tener un camino, sobre todo en los primeros días, y dependiendo de las distancias que haga, mucho más placentera. Pero es Sí. cierto que produce una transformación en todos los ámbitos. Hay una Ujú. cosa que el gobernador, por decirlo de alguna forma, de la Catedral de Santiago, en el congreso que hablábamos, que inauguró Su Majestad el Ujú. Rey de España, Felipe VI, que estabas comentando antes, comentaba que cualquier turista que realiza el camino por cualquier motivo acaba convirtiéndose en peregrino. Es decir, hay un viaje del alma, sea lo que sea el alma, sea lo que sea la ideología, la religión, lo que uno piense se enfrenta a sí mismo. Es un viaje donde realmente uno observa la naturaleza, está observando el entorno y al final acaba siendo un viaje que tiene una parte renovadora, una parte de encuentro consigo mismo. Pero esto no es que lo diga yo porque sea un iluminado, es que ahí están los miles de peregrinos, los diarios que hacen, ¿no? Y que conforman y que escriben después de realizar el camino y una experiencia que nunca se les olvida o que no se nos olvida a los que hemos realizado el camino. De hecho, en Nueva York, en la ciudad, se hizo una encuesta hace muy poco donde después de esta pandemia, con la apertura ahora mismo de un jacobeo, un año santo, que va a estar durante 2 años, se considera que es una iniciativa que muchos ciudadanos del estado de Nueva York les gustaría emprender, porque realmente quizás viene muy bien, ¿no? Después de esta gran pandemia que hemos tenido, el Sí. buscar maneras de encontrarse uno mismo, ¿no? Y replantearse prioridades. Entonces estamos hablando de que esta experiencia que es transformadora, esta experiencia que está cruzando fronteras, que ya la gente aquí en América está entendiendo la profundidad, la revelación de este camino, esta Junta Jacobea, este año jacobeo, ¿qué puede darle ahora que se abre nuevamente el mundo, después de una pandemia, después de haber estado encerrados por tanto tiempo? Pues es un trabajo que se ha realizado durante muchísimo tiempo, porque el Año Santo, el hecho de que que es una cuestión muy novedosa y es una cuestión que no ocurre, que haya 2 años seguidos, un año Eso es jacobeo, cierto. vamos a encontrar un camino que no solamente está en Santiago, sino que las diferentes variantes, los diferentes caminos, porque el camino empieza allí donde uno sale de su casa. Termina en Santiago Exacto. de Compostela o incluso puede uno llevarlo hasta el fin del mundo, que se consideraba antes la parte más occidental, que es Finisterrae, el fin de la tierra, Finisterre, Sí. que está avanzando y hay muchos peregrinos que llegan más allá. Lo que va a encontrar es solidaridad, va a encontrar conocimiento de gentes, intercambios culturales, una manera de viajar distinta a la que está habituado, una manera de viajar donde todo el mundo es igual, donde vamos a ver llegar a la gente a la Plaza del Obradoiro y no vamos a saber quién es cada quien, son solo peregrinos con una finalidad, que es haber alcanzado un objetivo. Y generalmente lo que ocurre es que cuando uno llega a la Plaza del Obradoiro no es un fin, es un nuevo principio. Entonces, yo diría que es una experiencia, para el que busca una experiencia distinta, una experiencia en la que se puede hacer familiarmente, se puede hacer con amigos, se puede hacer en bicicleta, se puede hacer caminando. Uno lo puede hacer durante un mes, lo puede hacer durante 10 días. Lo que va a encontrar es, desde luego, una experiencia que no le va a dejar indiferente, porque está siguiendo las huellas de gente que lleva realizando el camino durante cientos y cientos de años. Volviendo a tu libro, el libro donde tú estás tratando de hacer un peregrino singular, un peregrino que es el hilo de todos estos autores que se encuentran dentro del libro y que van relatando de una manera más bien académica, como de hecho ya lo he sentido porque he empezado a leer el libro, cómo es el Camino de Santiago, cómo es ese peregrino del que tú hablas.
¿Cuál es esa Mira, voz que narra a estos otros 12 autores que están dentro del libro? realmente es un peregrino que no tiene nombre, es un peregrino anónimo, porque lo que pretendimos era que sea un peregrino que sea cualquiera. Eso yo creo lo que queremos representar con ese peregrino. Un peregrino realmente conecta su conciencia con la colectividad, y además de una manera intemporal, porque realmente está pensando lo mismo que ha ocurrido con muchos peregrinos a lo largo de la historia. Hay grandes momentos en el camino donde uno no sabe realmente el tiempo en el que se encuentra. Estamos contemplando lo mismo que han visto peregrinos hace 100 años, 200, 300, 400. Entonces, realmente hemos querido que el peregrino no deja de ser un presentador de los trabajos. Es alguien que va transitando el camino, que va haciendo una reflexión interior, porque evidentemente lo que significa el camino en su aspecto exterior, por ejemplo, en el tema de la comida, de la hospitalidad, de la cultura, del arte, lo van relatando los autores que son los demás académicos dentro de sus disciplinas y de sus especialidades. Y lo que va realizando es, voy caminando y al mismo tiempo voy incrementando mi conocimiento, porque voy entrando en esta biblioteca, encuentro un trabajo, presento al académico que hace el capítulo, o bien se encuentra con otro caminante que resulta que es el académico que le va a narrar acerca de lo que le cuenta en su capítulo. De alguna manera es como una especie, cada uno de los capítulos de los académicos viene precedido de un interludio ficcional donde el peregrino sencillamente piensa lo que le va ocurriendo y da esa, digamos, como esa vertebración, como ese hilo conductor a lo que son los diferentes trabajos de los académicos. Yo soy una peregrina, tú eres un peregrino, por eso hablas con la propiedad. Yo hablo con la propiedad quizás de la persona que es muy parecida a ese primer capítulo del libro, ese extranjero, como decía hace un momento, que viene a una búsqueda interna. Quizás en ese momento no lo miré tan religioso, yo lo miré más espiritual. Para las personas que no son tan religiosas, ¿qué ofrece? ¿Cómo lo pueden ver? Para un joven, por ejemplo, que quiere visitar el Camino de Santiago, que está en su búsqueda interna, que se va a montar la mochila en su espalda, pero todavía no ha caminado el mundo de la manera en que tú y yo de pronto lo hemos caminado, cada quien con sus experiencias, pero que es el principio de su andar. ¿Qué crees que puede ver ese joven y puede estar seguro dentro del Camino de Santiago a todo nivel? Ese peregrino que recorre el camino francés ya manifiesta que no es demasiado creyente. Ujú. Precisamente lo que está diciendo es que no, aunque existe una connotación y una tradición absolutamente religiosa con el tema del camino, en la Edad Media, en el siglo XII, los peregrinos tenían una finalidad totalmente religiosa. Es más, o sea, peregrinar era Sí. prácticamente una obligación desde el punto de vista de la creencia. Pero tú lo has dicho muy bien, hoy en día esa religiosidad podemos englobarla dentro de un concepto más amplio de espiritualidad. Pero tampoco es la razón para realizar el camino. Cuando te explicaba o te comentaba al principio que alguien puede empezar como turista y sin saberlo va a acabar como peregrino, es porque uno puede empezar con cualquier tipo de razón. El camino es divertido, el camino permite conocer gente, los albergues son súper divertidos, hay intercambio absolutamente de conocimiento de personas, de culturas, uno se puede encontrar con norteamericanos que hacen el camino de una manera bastante habitual, con brasileños, con japoneses, y es muy divertido. Y puede ser sencillamente porque quiere una experiencia de la naturaleza, una experiencia gastronómica impresionante Ujú. en el camino, Sí. una Ujú. experiencia de visita rápida, ¿no? De determinados sitios que están muy alejados de lo que conozco, pero al final de todo siempre hay una respuesta que uno va a encontrar a las preguntas, porque ese caminar supone siempre el estar mucho tiempo solo, aun cuando vaya uno acompañado. Entonces, yo te voy a explicar por mi propia experiencia. Yo, en el año 87, no vivía en Galicia, vivía en Madrid. Y mis padres, yo debía tener 18 años, me dijeron, oye, nos vamos a hacer el Camino de Santiago. Y yo les dije, pues que os lo paséis bien, que me voy a la playa. Y no sé cómo, por razón de qué, empecé a hacer el camino con ellos. Y lo empecé a Sí. hacer a lo mejor un poquito frustrado por el hecho de pensar que mis amigos estaban pasándoselo maravillosamente en las Islas Baleares, que es un sitio Ujú, maravilloso ujú. en España, Sí. en pleno del Mediterráneo. Y hice con ellos solamente parte del camino. Empezamos en Astorga, que es en León, y fui realizando una parte del camino
y en un momento determinado dije, hasta aquí he llegado, ya cerca de Ok. Santiago, y dejé el camino en ese momento. Te puedo asegurar, me fui a la playa, pero desde ese momento estuve todo el verano pensando por qué no terminé el camino. O sea, hubo una serie de cuestiones y esa experiencia vino después. O sea, es como si fuera una asignatura pendiente que dejé y provocó en mí la necesidad de conocer más del camino, sin ser alguien que había vivido el fenómeno del camino, que prácticamente estaba arrancando a principios de los 80, y aún en el año 87 era bastante difícil encontrar el camino, valga la redundancia, porque no había ni señalizaciones. O sea, que O quiero sea que decir, después fue que vino todo el tema de la sí, explosión del Camino de Santiago, como yo lo sí. conozco en este instante, con todas las señalizaciones, aunque esto tiene 1200 años, o sea, esto es una cosa Claro, pero fíjate, de, María Elena, que esto fue en el año 92 además se explica porque uno de los que escribe en Crónica de un peregrino singular es precisamente un hombre que es un erudito político que fue el que llevó a cabo la recuperación desde el punto de vista cultural turístico del camino y lo que fue provocando, por supuesto ya apoyado, que también se habla ahí, de un religioso que empezó a hacer señalizaciones, que es la famosa flecha amarilla. Esa flecha ajá. amarilla, así fue un párroco que quiso señalizar a los peregrinos por dónde tenían que dirigirse a Santiago. En el año 87 esas señalizaciones prácticamente no existían. Era posible encontrarte en una encrucijada, tirar para la izquierda y Exacto. resulta que era para la derecha y tenía que desandar 10 kilómetros. Esto nos pasó en alguna ocasión. Era bastante frustrante, pero era incluso una experiencia hasta divertida. El camino se fue haciendo poco a poco, cuando se fue recuperando, porque hubo un tiempo donde digamos, dejó de estar hasta que hubo unos reconocimientos internacionales en el ideario, ¿no?, de que Sí. había pues con anterioridad en otros siglos. Entonces, esta recuperación, hoy en día el camino está perfectamente señalizado. Me hablabas antes de la seguridad, el camino es absolutamente seguro. El camino hoy en día tiene una coordinación en cuanto a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en relación con la sociedad civil absolutamente segura. De eso hablamos un poco también en el libro. Hay un libro que intenta un poco hablar también de la picaresca en el camino, que se ha producido a lo Sí, largo de los siglos, y también sí. hablamos de eso, y hay un episodio que el peregrino vive en la alta montaña también con respecto a este tema. O sea que yo Yo creo tengo que que... decir, yo tengo que Sí, sumar a lo que tú estás diciendo porque yo fui una peregrina y en todo momento me sentí segura, en todo momento. Y yo estuve sola. Hubo momentos donde caminé sin el grupo. Y hoy en día digo, ¿cómo hice eso? ¿Por qué tenía esa sensación de seguridad tan grande? Al mismo tiempo de que tenía una sensación de conexión tan inmensa. Es que yo quisiera de verdad que todo el mundo pudiese sentir lo que yo sentí. Y yo soy como una vocera gratis del Camino de Santiago, que se lo cuento a todo el mundo, porque para mí ha sido la experiencia espiritual más maravillosa que yo he vivido. Y como una persona que le gusta compartir cosas maravillosas, pues te tengo a ti aquí hablando para que la gente te escuche, pero también comparto este momento porque fue grandiosa y fue muy segura. Así es. esto es importantísimo. Tu experiencia es lo que mejor puede hablar a todos tus oyentes, a todos tus seguidores, lógicamente, porque además hay una cosa que yo te quisiera preguntar si me lo permites. Ese tramo que Ajá. hiciste sola, lo recuerdas también como parte, ¿no? Es decir, es el hecho de caminar también Sí, solo, en un entorno que uno no conoce, e ir avanzando y progresando, esa parte espiritual también crece en esos momentos de una forma especial. Yo sí. recuerdo perfectamente cuando dejaba que mis padres fueran 500 metros por delante y yo me perdía un poquito por detrás. Y eso lo Sí, recuerdo también como parte del viaje. lo recuerdo perfectamente. Mm. Recuerdo que fue un día soleado. A mí me gustan los días fríos, pero no había ni una nube en el cielo, estaba azul. No recuerdo exactamente porque, obvio, soy una peregrina, era la primera vez que estaba y no me recuerdo todos los nombres de los lugares, pero estaba como en un valle muy abierto, muy verde y muy espectacular. Y yo sentí una conexión muy especial en ese instante y creía que casi volaba de la, de la, de la Qué bueno. emoción. Y yo decía, pero ¿qué es esta alegría que siento? ¿Por qué me siento tan en júbilo? No entendía, pero lo recuerdo hasta el día de hoy. Qué bonito. Sí, señor. Pues yo creo que esa experiencia, de verdad que es algo que cualquiera que lo vaya a realizar lo va a recordar toda su vida, sin lugar a dudas.
y si encima lee Crónica de un peregrino singular, pues va a tener un conocimiento mucho más global de lo que está viviendo. Eso es muy importante cuando leemos un poco sobre a dónde el destino al que vamos a visitar. Pero sería importante un poco recordarle aquí a las personas que lo han hecho o los que no lo han hecho, hablar por primera vez sobre los distintos caminos, Ulises. Hay uno que parte desde Francia, está el primitivo que fue el que yo hice, está el que viene de Portugal. La diferencia entre todos estos caminos, ¿por qué existen todos? ¿Por qué no hay uno solo? Y bueno, pero ¿por qué existen tantos caminos? Digamos porque cuando arranca el fenómeno, es decir, cuando se descubre, bueno, pues la tumba del apóstol, Ajá, se descubre en ese camino primitivo que es el que has transitado tú, es el camino, como su propio nombre indica, primitivo, porque es el primero. Es el que correcto. recorre cuando alguien le va a contar a Alfonso II el Casto, que era el rey de Asturias y de Galicia, el descubrimiento de la tumba. Ese es el camino que recorre Alfonso II el Casto hasta llegar a la tumba y finalmente para el reconocimiento que se produce con posterioridad de la tumba de Santiago y todo lo que provoca a lo largo de los siglos hasta la construcción de la actual catedral. Qué- Pero claro, llegar a Santiago se puede llegar desde cualquier sitio, es lo que te comentaba. Y al final Ok, no existía una obligación de seguir una ruta tradicional, que primero era el camino primitivo, y el camino francés, que digamos que es el que arranca desde Francia, el camino tradicional. Después se llegaba a Santiago desde todos los lugares del mundo. Por lo tanto, si se llegaba desde Italia, se recorría en parte la ruta francígena, como si se venía por la ruta inglesa, como desde el sur, como se podía venir desde la Vía de la Plata, se podía venir de la ruta inglesa. Es decir, a Santiago se llega desde todos sitios. Por lo tanto, es cierto que hay reconocidos, hoy en día ya no se llama el Camino de Santiago, son reconocidos a nivel europeo como los Caminos de Santiago, los que están ok, reconocidos. Y yo creo y soy de los que defiende que el camino al final, cada uno sale de su casa con su mochila y lo puede sí. empezar donde quiere y tiene recorrido de sobra para poder tener esta experiencia. Porque yo, por ejemplo, hace poco estaba muy lejos, cerca de Francia, en un acto de la Academia Jacobea y veías venir a la gente desde allí y decías, esto es un camino de muchos, muchos, muchos kilómetros. Pero tampoco Sí, tiene que ser desde esa distancia. Hay gente que no tiene tanto tiempo y entonces prefiere hacer un recorrido más corto, empezar ya pues a 100 kilómetros, que es lo mínimo para poder conseguir el reconocimiento de peregrino, la compostelana. Se puede realizar sí. desde el entorno en la ruta francesa perfectamente, desde un punto concreto, y eso se puede hacer en pocas etapas, o también, como hace mucha gente, hacer el camino no tiene que ser seguido. Puede realizar Sí, uno una parte, al año siguiente realizar otra, o por meses o por fines de semana. Y esto se produce y la gente va teniendo sus sellitos a lo largo del camino para luego, sí, cuando lo recorre finalmente, poder presentarlo para que le den esa compostelana. sí, yo recuerdo, bueno, lo de los sellitos es tan emocionante cada vez que vas Sí, pasando por como cada escala o alcabala de cada pueblecito, porque cada restaurante o entidad oficial que está registrada en la academia, pues tiene su sello específico, ¿no? Que está autorizado para que diga, bueno, pasé por aquí. Pero hay un dato curioso, y yo siempre quería preguntar esto, porque cuando yo salgo de Oviedo y voy por Asturias, y una de las señalizaciones es la conchita, mm, que está, que dirige pues el camino. Pero la conchita está mirando en una dirección, la parte de atrás de la conchita es la que te dice hacia adelante, pero cuando llegas a Galicia, cambia la conchita. La conchita ya no, la parte de atrás no es la que te dice adelante, sino la parte de la que se abre, o sea, como la parte grande de la conchita, o viceversa, no recuerdo exactamente. mm. Pero ¿por qué cuando llego a Galicia cambia? ¿Por qué pasa eso? Porque Galicia ya recoge, es la parte de la vieira que recoge a todos los que llegan, ¿eh? No sé si la explicación que te acabo de dar te vale,
Pero espero que esta falta, ¿no?, de entendimiento entre lo que significa la vieira de anverso a reverso le provoque a nadie que se pierda, porque ahora creo que está bastante Pero yo me señalizado el hubiese camino. perdido. Yo me hubiese perdido. Menos mal que hay flechas. Sí, María Elena, si llegas a venir conmigo en el año 87, vamos, nos perdemos seguro, porque el único que encontraba el camino era mi madre. Mi padre y yo nos perdíamos sin ningún tipo de señalización. Sí. No, Pero bueno, de ahora, verdad me pareció ahora curioso. está bastante. Sí. Sí. No, Ahora y me está muy pareció señalizado. curioso, sí, está muy bien señalizado, ves las flechas y también ves la conchita y el verso y el reverso y toda la parte ya mucho más clara. Y lo digo más a tono de jocoso y de chiste, porque yo decía, a los gallegos siempre les encanta hacer las cosas a su manera. Entonces ellos decidieron voltear la conchita y nos confundieron a todos. Pero fue un dato bastante curioso. Otra cosa, el camino francés. Hay acuerdos entre los países para que este camino se lleve a cabo de una manera fácil para ayudar al peregrino a hacerlo. Sí, yo creo que es fruto de la colaboración y del entendimiento. Los países, todos del entorno europeo, ¿vale? Son muy conscientes de su historia. Hay que tener en cuenta que Europa se construye sobre el Camino de Santiago. El Camino de Santiago nace antes de Europa como fenómeno político. Hay una cosa importantísima del camino, que no entiende de fronteras. O sea, el camino se construyó cuando no existían las fronteras políticas. O sea, es un fenómeno religioso que se movía en medio de pequeños estados feudales y que se provocó a través del fenómeno religioso esta capacidad de interrelación sin fronteras. Precisamente luego hubo problemas a lo largo de la historia cuando nacieron las fronteras políticas. Ahí hubo un momento de encorsetamiento del camino. Esa sensibilidad, ese entendimiento de los países hacen que lleguen a fórmulas colaborativas, a fórmulas de colaboración que permitan, de alguna manera, tener un relato o una narrativa igual en cuanto a señalizaciones, en cuanto a tratamiento del camino, porque son conscientes todos los estados por los que se transita el camino de que este es un fenómeno que va más allá de la política, es un fenómeno social, es un fenómeno histórico. Ahora bien, no existe tampoco un tratamiento homogéneo legal, porque ahí entramos en cuestiones ya propias de estados. Y una de las cuestiones que se hablaba, por ejemplo, en este Congreso Mundial de la Academia Xacobea era precisamente el fomentar este tipo de normativa mucho más homogénea en todo lo que tiene que ver con el camino. Pero tampoco os quiere decir que estén alejadas. No están uniformadas, pero las normativas que confluyen en el camino yo creo que le dan un tratamiento bastante homogéneo. Cuando estuve leyendo un poco del Camino de Santiago, y ya no son lecturas, son más históricas, algunos historiadores refieren el Camino de Santiago en su momento que fue la búsqueda de España de crear un punto, una reliquia, tener una reliquia en ese instante para poder tener algo de fortaleza, fuerza, que también generara una ruta comercial, una fortaleza también de Estado. Háblame un poco del Camino de Santiago desde esa perspectiva histórica. ¿Será que de verdad se trató de hacer creer que esto es una reliquia? Porque políticamente España en esos momentos necesitaba tener fuerza, tener gente creyente, porque era la época donde los moros estaban muy fuertemente instalados en España, en el sur. Entonces hacía falta una fuerza en el norte que unificara a la España que necesitaba tener fuerza para abordar el sur, eventualmente. Bueno, esta es una cuestión que está ahí entre historia y tradición, ¿vale? Que a veces se interrelacionan y a veces se confunden. Claro, la inventio, que viene a ser etimológicamente una palabra que tanto puede ser descubrimiento como invención, ha sido interpretada por los historiadores a lo largo de mucho tiempo. Es evidente que hay una serie de pruebas que se han realizado que han llegado a la consideración de que ahí realmente yacen los restos del apóstol Santiago, pero yo te voy a apuntar el tema, te voy a poner en otra perspectiva. Para mí, no importa tanto si es o no es como el fenómeno que ha provocado, porque lo importante es
lo que ha provocado en sí mismo el fenómeno. Es decir, Ujú. la tradición atribuye los restos encontrados, y además porque no solamente están sus restos, sino que están los restos de los que se atribuyen son sus discípulos, en esa tradición que dice que se produce el traslado del cuerpo decapitado del apóstol desde Jaffa, desde la antigua Jerusalén, y viene por el mar y entra por la ría del Arousa y alcanza un puerto que es el puerto de Iria Flavia, que era una villa romana que hoy en día se Ujú. llama Padrón, y desde Padrón por tierra hasta el lugar donde hoy está la Catedral de Santiago. Esa tradición es una tradición que evidentemente confluye con un fenómeno histórico que es el que tú dices, que es lógicamente una situación de reconquista, de un ataque, ¿no? A lo que Ujú. era la identidad de una serie de reinos y de una historia que, bueno, que efectivamente estaba en una situación de necesitar símbolos. Y no hay una cosa que es innegable. Santiago ha sido convertido en un símbolo de lucha en aquel momento de recuperación y de reconquista, ¿no? Ok. Este calificativo de Santiago, Santiago y Cierra España, Santiago Matamoros, ¿vale? Ajá. Entonces, hay un fenómeno que habla por sí solo. Es decir, es absolutamente innegable que lo que ha ocurrido y el descubrimiento de la tumba ha provocado un fenómeno sin precedentes. Un fenómeno sin precedentes que es la globalización por vía pacífica, yo creo la más importante que ha habido en el mundo. Todas las civilizaciones y las globalizaciones se han intentado realizar por la fuerza. Y la Sí. globalización que ha provocado el Camino de Santiago ha sido por la vía pacífica. Y yo creo que eso es algo que es lo que hay que poner en valor. ¿Cómo se puede mantener a lo largo de los siglos una globalización que va por encima de la resistencia, por encima de las fronteras y por encima de la fuerza, que es lo que tradicionalmente ha sido utilizado para imponer estas civilizaciones? Hablamos tanto del Imperio Romano como hablamos después de los intentos de recuperar el Imperio Romano, como de todas las cuestiones que ha habido a lo largo del mundo. Por lo tanto, yo incidiría más en eso, porque esta es una discusión interminable acerca Sí, del claro. sí o no, como en cualquier fenómeno donde hay un santo, allí donde hay una reliquia. Esta es una discusión que podemos abrir, no terminarla nunca, pero yo quiero incidir en esto. Lo importante es cómo somos los seres humanos, que somos capaces de encontrar una emoción única, luchar por ella de manera intemporal a lo largo de los siglos. Yo creo que eso es innegable. Y cuando llegas al camino, cuando pasas el camino, cuando llegas a Santiago de Compostela y te encuentras al santo y estás allí, ¿tú qué encontraste? ¿Qué vistes allí? Yo, para mí, desde lo que es mi fuero interno, de lo que es mi pensamiento, la espiritualidad que provoca estar en la Catedral de Santiago, que incluso a los que vivimos en Santiago de Compostela, o hemos vivido en Santiago de Compostela, o hemos pasado una temporada en Santiago de Compostela, que uno está más acostumbrado a pasar Ujú. todos los días, yo creo que es imposible pasar por la Plaza del Obradoiro, no quedarse un momento allí quieto y mirar la fachada. O sea, es Sí. imposible. Y ya sentir algo. Imagínate a la gente que viene de fuera después de un esfuerzo enorme caminando. Entrar en la catedral, asistir a la misa del peregrino, el poder encontrar en esa ciudad de piedra que es el casco histórico y preguntarse cuánta gente ha estado aquí, donde he estado yo, con estos pies, en este mismo lugar, rezando por motivos varios, todo tipo de gentes, religiosos, nobles, burgueses, vagabundos, ladrones, de todo tipo de gente. Eh, Esto es algo que yo creo que es importante porque nos conecta con una conciencia colectiva. Todo lo que produce estos fenómenos produce una espiritualidad enorme. A mí hay una capilla, además, justamente en la Catedral de Santiago, que cuando puedo voy y me escapo porque me provoca una situación especial. Y yo no soy tampoco una persona especialmente religiosa, me consideraría más espiritual. Y esto lo puedo decir precisamente porque habrá mucha gente que no quiero que renuncie a hacer el Camino de Santiago en función de una determinada creencia. Si uno habla con japoneses que tienen una espiritualidad completamente distinta a la de nuestra tradición cristiana, tiene con esa espiritualidad un punto de encuentro consigo mismo que es muy parecido a la que sentimos los que estamos allí. O sea, uno puede mirar en un banco en la catedral y ver a la gente con un mismo semblante, mirando hacia el apóstol. Tengo la expresión venezolana que es muy cómico, pero no es cómico en sí, es como tus palabras me van haciendo recordar esos momentos, lo que fue mi experiencia. Y cuando haces la comparación con los japoneses, con cultos, con creencias completamente diferentes a lo que es
nuestra creencia cristiana, occidental, y pensar que en ese momento, sí, él deja de ser tan religioso, aún siendo un símbolo de la Iglesia Católica, deja de ser tan símbolo católico para convertirse en un símbolo universal. Cuando estás dentro del templo y aunque no entiendas, vengas de Japón, vengas de la India y estás frente a esa majestuosidad de esa catedral, estás adentro también y sientes los espacios y el botafumeiro, cuando logras estar en esa misa del peregrino. Yo particularmente trataba de no tener ese apego para experimentarlo desde otro lugar, para experimentar la experiencia desde no tanto la creyente católica, sino el ser humano que se abre a que todo esto entre y simplemente te permee y te haga diferente, ¿no? Es un poco lo que yo Así trataba es. constantemente de decirme mientras estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Es otra cultura, por más que yo sea hispana, pero es otra cultura, los templos, los años que tiene este templo erguido y la experiencia en sí de estar con tantos peregrinos al mismo tiempo de todas partes del mundo. La Así experiencia es es. extraordinaria. Es extraordinaria por esto que estás diciendo, por estar compartiendo con peregrinos de todo el mundo que da igual cuál sea el lugar o el contexto en el que han nacido o en el que se han educado, ¿no? Es que es un fenómeno que yo creo que trasciende todo esto. Eso, yo creo que esa es la gran magia que tiene el Sí, Camino de Santiago. Porque si fuera solamente para unos poquitos, pues entonces aún se puede entender, pero no, no, es que esto es algo que trasciende esas fronteras no solamente físicas, sino mentales. es Es decir, correcto. todo el mundo se siente compostelano, todo el mundo se siente parte de este fenómeno una vez que lo hace. Es cierto, es muy hermoso. Yo de verdad lo guardo con un gran cariño y quiero volverlo a hacer. ¿Se están preparando algunas actividades para este año, Jacobeo, para lo que queda? O sea, ¿qué actividades específicas vienen para este año? O para lo que Bueno, resta del año, porque supuestamente sí. fueron dos años, tuvimos la pandemia, que fue lamentable, porque había muchas cosas, entiendo, para el año pasado, pero este año que ya se abrió, que se le dio apertura a los eventos, ¿cuáles son esos eventos que van a suceder? ¿De carácter masivo o no? ¿O van a ser más pequeños? ¿Qué ha pasado, Ulises, con eso? Yo creo que serán todavía más pequeños porque realmente lo que se va a fomentar mucho es la cuestión cultural, la cuestión de fomento del turismo, la atención al peregrino. Es algo que todas las planificaciones que se están realizando tienen que ver mucho con la hospitalidad, tienen que ver Ok, con que estén preparados las hospederías, los hoteles, los restaurantes, que haya una situación de seguridad. Eso es lo que prima hoy en ok. día sobre cualquier otra cuestión. Lo que prima es que acojamos y que se acoja al peregrino en términos de seguridad, en lo que significa seguridad en su concepto amplio. Y esto es algo que se ha incidido mucho desde la administración, desde las diferentes administraciones, y estamos preparados. Está completamente preparado el camino para recibir y para intentar que haya una promoción informativa, cultural, de visita, de disfrute, pero procurando que tampoco las cuestiones se masifiquen en lo que significa espectáculos. También habrá, pero procurando que vayan a ser, sobre todo en la primera parte, en el 2020, más medidos y que se proteja y que la seguridad sea lo que prime en esa primera parte. ¿Y ustedes van a tener eventos específicos de diferentes alcaldías, con celebraciones? Yo entiendo que como todavía estamos saliendo un poco de la pandemia y hablaba con algunos amigos españoles que, bueno, que gracias a Dios ya la vacuna llegó, pues se está vacunando con muchísima más rigurosidad al público y eso garantiza también un poquito de seguridad para el peregrino que entra, pero ¿cuándo es esto? ¿Cuándo va a abrirse España completamente para peregrinos de otras partes del mundo? Bueno, yo creo que ya el nivel de vacunación en España ya va a estar muy avanzado. La verdad es que va a un ritmo muy bueno en estos momentos. Pero insisto que sea cual sea el escenario, el camino, primero, se vive mucho fuera, se vive mucho al aire libre.
Y esto es exacto. un tema que ya es importante porque es un porcentaje del transitar de lo que es el viaje que ya va a tener una seguridad propia el propio contexto en el que se desarrolla ese viaje. Y luego lo que sí, insisto, es seguridad, seguridad, seguridad en todos los ámbitos. Yo creo que ahí los ayuntamientos están preparando sus propios programas para acoger a los peregrinos, enseñar la oferta cultural que pueda tener y gastronómica, que desde luego es Claro. impresionante, y que pueda tener, y que el Oye, camino esa es la tenga... mejor. Claro, que eso no nos podemos olvidar, que se come muy bien en el camino. Se come, Eh, se come demasiado bien, de, señores. menos mal que caminamos mucho y entonces puede uno comer mucho. Gracias a Dios que un día caminamos nosotros 27 kilómetros. Yo tengo una foto tirada en el piso con 27 kilómetros encima, pero después cuando entré a Galicia, que no dejo de reconocer las maravillosas cosas que tiene Asturias, pero cuando entras a Galicia y comes todo lo del mar, o Hombre, sea, claro, claro, ¡ah! claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí uno puede comer sin remordimientos, porque viene con mucho Sí, deporte, viene con mucho deporte hecho, con muchos kilómetros encima. Entonces, claro, esto es algo que el peregrino le encanta. El camino también es como una especie de espacios interiores que se viven en la calle. Hay muchos ayuntamientos en el camino bueno, los espacios libres, que yo creo que también tiene mucho de improvisación, el que se forman grandes grupos donde se intercambian sí, muchas experiencias a lo largo del camino, y la verdad es que se vive mucho la hospitalidad fuera. Y sí. insisto, sobre todo la preocupación y la sensibilidad que tienen todos los que son operadores en el camino, en todos los ámbitos, desde los religiosos que abren una capilla, que enseñan una obra de arte, las bibliotecas Sí. públicas, absolutamente los elementos naturales que se han puesto en valor para que puedan ser acogidos por los peregrinos y, por supuesto, el turismo gastronómico, que es maravilloso, como estamos Uf, diciendo. uf. Demasiado. Es que son muchas cosas. Yo de verdad invito a todas las personas a que lo hagan y a que vivan la experiencia. ¿Qué le dices tú a las nuevas generaciones que quieren ir al Camino de Santiago? A los jóvenes. Que se van a divertir también. El camino es muy divertido. Eso es No piensen que verdad. es un... Claro, el camino no se puede pensar que es un camino donde alguien tiene que ir con una expresión doliente y pasándolo mal y todo el No, mundo y en todo momento preguntándose ser o no ser. No, no, no. sí, El camino tiene puntos de encuentro como son los albergues, tiene espacios donde va a conocer a otros jóvenes de muchísimos países. Es una experiencia maravillosa. Y además que lo cuentan los jóvenes. Los jóvenes sí, cuentan esa experiencia y repiten esta experiencia. O sea, es decir, porque es una forma de intercambiar sobre la marcha de compañeros de viaje, ¿no? O sea, es no sale cierto. uno, sale con unos compañeros de viaje y acaba con otros. Hay Es grupos que se... correcto. Sí, sí, que cambian completamente. Es lo bueno que Y hay tiene, unos que, que salen caminando y agarran una bicicleta en el medio y hacen claro, de bicicleta un rato y después la entregan claro. y ya. Claro, entonces digamos que esto que también le gusta mucho a los jóvenes, ¿no? Esta parte de incertidumbre, de aventura que tenga, el camino lo tiene también, claro que sí. Una cuestión, ¿han creado un app para el Camino de Santiago? ¿Se ha creado una Sí, sí, aplicación sí. que... Sí, hay una aplicación ya incorporada ya por parte de la Xunta de Galicia, ¿no? A través de Turismo, Qué bueno. donde ahí puede uno descargarse toda la información que quiera. Xacobeo, Camino de Santiago, automáticamente le dirigen a las páginas donde tienen toda la información, desde descargarse los itinerarios, desde dónde poder adaptar a la forma física, claro, porque también hay grupos que dicen, oye, yo voy a hacer 30 kilómetros, yo prefiero hacer 15. Entonces, estas cuestiones también Correcto. uno puede ir acomodando en función de los grupos, o el que va solo, sin tiempo, pues a donde me lleve el camino y el tiempo que me lleve. Que hay mucha gente Así es. que lo hace de esta manera. Conocí hace poco a alguien que lo que le gustaba el camino es no tener reserva de dónde dormir, sino que, bueno, iba más o menos un poco a la aventura. También es cierto que era capaz de dormir en un saco de dormir en cualquier lado. Pero Yo te claro, voy a confesar una cosa, Ulises. Y que tú no eres de saco de dormir. no, Ay, yo soy un poco cifrina, como decimos en Venezuela. En México se llaman fresas. Yo fui con un grupo maravilloso de personas en las noches. Yo caminaba mis 27 kilómetros, iba con mi morral, pero llegábamos a un albergue y alguien me llevaba mis maletas. Bueno, oye, no está mal. Yo no te diría que no a ese. A mí me llevaron mis maletas y yo iba tranquilita haciendo mis 27 kilómetros diarios, no importa. Es una Y con manera toda mi como cualquier otra. reflexión.
Es una manera como cualquier otra de caminar, claro que sí. Hay mucha Ya, gente que lleva coches de sí, apoyo y que puedan llevar su logística, pues es tan válida como exacto. cualquier otra. Claro que Ellos sí. llevaban las maletas nuestras y llegaban, nosotros simplemente teníamos que llegar a ese hotel y Que ya entonces era bastante. llegábamos, Que que ya ya era era bastante, ¿eh? bastante. Que 20 y pico Yo soy una kilómetros hay que caminarlos. Oye, te Claro. digo, llegamos a caminar, como te digo, 28, 29 kilómetros diarios, que no se dice fácil, No. pero Sí, pero hay que cuando hacerlos. Hay que eh, hacerlos. Claro que hay sí. que hacerlo y se aprende mucho y se reflexiona mucho, pero cómodamente. Yo no promuevo mucho el sufrimiento, porque ya la vida de por sí se sufre Eso, no, algo. no. Está muy bien que digamos que el Camino de Santiago no se va a sufrir, se va No, uno a divertir y se va a tener una no, experiencia, pero siempre divertida, no de sufrimiento, sí. claro. Aunque tuve mis sufrires, porque comencé el camino con los zapatos equivocados, y Oh, eso sí es algo muy importante, que el peregrino debe tener un muy buen zapato, un buen importante. calzado. Y probado, que somos muy dados a empezar a caminar con un zapato nuevo. Error. Hay que probarlo antes. Así fue que me pasó. Ulises, fue de verdad un placer conversar contigo. Me encantó poder compartir este momento. Yo estoy leyéndome el libro en estos momentos. Me ha parecido un placer. Además de que me encanta compartir con los españoles porque hacen un uso del castellano maravilloso, correcto, del cual tratamos de aprender en el continente americano. No incluyo a todos porque yo sé que hay gente que habla muchísimo mejor que yo, pero es un placer escuchar el castellano desde España. Así Bueno, que, pues muchísimas gracias, María Elena. Te digo lo mismo, porque uno siempre le gusta lo que no tiene todos los días. A mí me encanta tu acento y además te expresas maravillosamente bien. Hombre, tan faltaría más con el bonito. éxito que tienes. Ay, Pues tan bello. por mi parte, estaremos encantados de recibirte en España, a ti, y animar a todo el mundo y a todos los oyentes Así es. a que se animen a esta experiencia que no les va a Sí. defraudar. Y yo animo a todos los oyentes a que puedan leer el libro. Ha sido maravilloso hasta el momento. Voy a seguir con Crónicas de un peregrino singular. De verdad, he hojeado el resto y es súper interesante el libro. Y creo que es importante, si quieres tener una experiencia aún más profunda, llevar este conocimiento de otros para que puedas tener la comparación, la relatividad, la profundidad, para ir entendiendo entonces otras perspectivas que puedan darte a ti una dimensión mucho más ancha de lo que significa este peregrinar, este caminar. Gracias por haber hecho ese libro, gracias a la Academia Jacobea, gracias por todos esos autores y por haberlos compilado, porque ha sido maravilloso lo que se ha hecho. De verdad que sí. Muchas gracias, María Elena. Encantadísimo. A ustedes, amigos, los esperamos en una próxima oportunidad, Usechando Ando. Los quiero mucho. Chao.